Dedicamos un nuevo espacio de Sin Distancias al sector del turismo. La pasada semana nos acercamos a los datos sobre el sector en su conjunto en España al hilo de la celebración de la Feria Internacional del Turismo Fitur 2016. Como es habitual, Fitur cuenta con varios eventos y secciones especializadas, entre las que este año ha destacado Fitur Salud, un sector que tiene un potencial anual de crecimiento del 20%. El turismo de salud se engloba en el turismo sanitario, aunque no es lo mismo. Un campo en el que desde el punto de vista de la economía están trabajando nuestras invitadas al programa. Esther Méndez, directora del Departamento de Economía Aplicada de esta universidad, y Alejandra Giraldo, que lee su tesis doctoral en este departamento con el título El turismo sanitario en España en centros públicos. Hoy hablamos de turismo sanitario en Sin Distancias en el espacio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Muy buenos días a las dos. Gracias por estar con nosotros en este programa. Buenos días, Isabel. Buenos días, gracias a vosotros. Alejandra Giraldo, como decíamos hace un momento, está a punto de leer su tesis doctoral en el Departamento de Economía Aplicada de esta universidad bajo la dirección de Amelia Pérez Zabaleta y con la tutela de Esther Méndez Pérez. Enhorabuena anticipada, lo primero, Alejandra Giraldo, por leer esta tesis que prácticamente es en poco tiempo, es en unos días. En unos días, sí, muchas gracias. ¿Por qué este tema? ¿Cuál sería la justificación, hablando desde el punto de vista académico, qué motivó que empezar a trabajar en este campo? Bueno, pues la realidad es que se habla mucho del turismo sanitario, pero a la hora de documentarlo, este fenómeno, pues encontramos que realmente había muy poca bibliografía sobre el tema y que había mucha rumorología, pero no había nada que no había datos reales. Así que pues nos pusimos a investigar sobre el tema. Esther Méndez, aprovechemos para explicar este proceso dentro de la elaboración de una tesis doctoral, porque elegir el tema y buscar la importancia del tema en particular y su justificación es uno de los pasos más importantes, quizás. Sí, bueno, uno no. Yo creo que es el más importante y el más difícil, ¿no? Seleccionar un tema para hacer una tesis doctoral es una búsqueda primero de temas que no hayan sido muy estudiados y es una búsqueda continua de preguntas a las que hay que dar respuesta. En este sentido, Alejandra lo que se planteó en su tesis doctoral es: hemos oído mucho hablar del turismo de salud, del turismo sanitario, sobre todo desde un punto de vista negativo, ¿no? Como es gente que viene a disfrutar de nuestro sistema público de salud, y queremos saber si eso es así, porque cuántos turistas vienen, cuánto cuesta ese turismo que supone para las arcas públicas españolas. Y ahí es donde empezó todo, ¿no? Y esa hipótesis, esa pregunta que se hace Alejandra es la que da respuesta en la elaboración de la tesis doctoral. Porque aquí ya estaríamos introduciendo dos cuestiones: turismo de salud, turismo sanitario. Vamos a explicar qué es turismo de salud primero y luego veremos qué es turismo sanitario. Esther Méndez. Bueno, el concepto de turismo de salud es un concepto muy amplio, en el sentido que, en principio, lo que engloba es el proceso por el cual una serie de personas se desplazan de su país de residencia a otro país para hacer uso de un servicio sanitario, ¿vale? ¿Cuál es el problema? El problema, decimos que es un concepto amplio y que es un concepto difícil y complicado porque engloba varias realidades que a su vez son muy complejas en sí mismas. Por un lado, la realidad turística. Es decir, la gente cuando acude a otro país es turista porque, según la Organización Mundial de la Salud, pernocta por lo menos una noche. Y la propia realidad turística es muy compleja en sí mismo. Intervienen muchos actores, ¿no? Muchos oferentes con productos muy distintos y muchos demandantes con iniciativas y deseos de disfrutar de un país también muy diferentes. Pero es que además también el concepto de salud es un concepto muy amplio y muy complejo porque digamos que recorre todo lo relacionado con lo que sería procesos curativos, ¿no? Para curar a alguna enfermedad, tratamientos de fertilidad, pero también todo lo relacionado con lo que sería lo que llamamos en España el turismo de prevención, como puede ser todo este turismo de bienestar, de wellness, de balnearios, etcétera. Por eso es una realidad muy complicada. ¿Qué es un turista sanitario, Alejandra? Bien, pues un turista sanitario, la definición exactamente es aquella persona que se desplaza con la intención de recibir
un servicio médico. Entonces, estos son 3 factores que tenemos que ver aquí. Tienen que cumplirse 3 condiciones: desplazamiento, servicio médico e intencionalidad. Es decir, aquella persona que viaja y recibe un tratamiento sanitario porque le ha surgido un imprevisto de cualquier tipo, esa persona no podríamos considerarla turista sanitario. Turista sanitario tiene que contar con la intencionalidad. Intencionadamente esa persona ha viajado, se ha desplazado para obtener ese tratamiento. Entonces eso es lo que diferencia al turismo sanitario de pues, un turista cualquiera o de otro tipo de asistencia sanitaria. Bueno, aunque se habla del potencial importante del desarrollo del turismo de salud en nuestro país, también hay quien ve este tipo de turismo como un aspecto negativo, puesto que se supone, o podemos suponer, que detrae recursos públicos, ¿no?, de las arcas del Estado. Sí, precisamente además esta es un poco la hipótesis de partida de la tesis de Alejandra, que es decir, es estudiar quiénes son los turistas que acuden a nuestro país con esa intencionalidad de hacer uso de algún servicio de nuestro sistema sanitario. Pero en realidad el concepto de turismo de salud engloba pues a muchos tipos de pacientes, ¿no? No solo a estos pacientes que vienen con esa intencionalidad, entre comillas, pícara, de hacer uso de nuestro sistema. Por ejemplo, nosotras cuando hemos investigado y hemos visto las estadísticas que hay, pues es frecuente que en todas estas estadísticas se mezclen los pacientes de distinto origen y con distinta intencionalidad que hacen uso de estos servicios. Por un lado, por ejemplo, nos podemos encontrar pues a los europeos que están aquí de vacaciones y que tienen que recibir, porque han tenido un accidente o una patología sobrevenida, tienen que recibir un tratamiento en España, ¿no? Este tipo de personas no son turistas sanitarios. Entre otras cosas, no consumen de nuestros recursos porque disponen de la tarjeta europea, que es, digamos, una tarjeta que después entre los países hay un sistema de facturación entre unos servicios y otros. También nos podemos encontrar con turistas que realmente vienen a disfrutar de nuestros servicios de salud, pero que han pagado previamente por ellos. Se han puesto en contacto con un facilitador turístico de servicios de salud o compañías aseguradoras internacionales que mandan a una persona a recibir aquí un tratamiento. También existen, por ejemplo, una serie de pacientes que provienen sobre todo del norte de Europa y que sus países han firmado convenios con determinadas entidades hospitalarias y médicas en España para aligerar sus listas de espera. Estas personas tampoco hacen un uso indebido de los recursos. Es decir, que en realidad los que hacen un uso indebido de los recursos serían solo aquellas personas que, sabiendo que en España puede existir una ventaja comparativa en cuanto a la sanidad pública con respecto a sus países, vienen y hacen uso de nuestro sistema sanitario público. Esto es lo que Alejandra conoce en profundidad y ella misma pues puede un poco ampliar qué tipo de pacientes son los que vienen. Bueno, ¿qué alcance, Alejandra, tiene el turismo sanitario en nuestro país? Vamos a adentrarnos un poco más en esta cuestión. Bueno, pues nosotros con los datos que hemos analizado, que provienen del Ministerio de Salud, donde están registradas todas aquellas personas que no tienen residencia en España, porque eso es lo que nosotros hemos utilizado para discernir aquellos que... Porque, claro, nosotros a veces confundimos, ¿no? Porque pensamos que pues un marroquí que vive en España no está haciendo turismo sanitario. Un marroquí que vive en España, como residente, pues acude a su servicio sanitario. Entonces, el parámetro que hemos utilizado para distinguirlos son los que no residen en España. Entonces, entre los no residentes, pues sin duda pues hay muchísimos europeos que se encuentran, que necesitan utilizar los sistemas sanitarios, pero sí hemos encontrado y nos ha llamado la atención que en las zonas fronterizas hay un porcentaje importante de casos de embarazadas y de partos. Zonas fronterizas especialmente, pues las provincias de las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla y algunas provincias como por ejemplo Badajoz y Huelva, donde se registra un número importante de partos y procesos relacionados con el embarazo. Entonces, bueno, la realidad es que después de este análisis de estos datos, sí que parece que existe cierto turismo sanitario por parte de mujeres embarazadas que vienen a España a dar a luz, porque han encontrado que la calidad de la asistencia es superior a la que pueden encontrar en sus países de origen y entonces buscan ese servicio.
¿Quién hace uso entonces, un poco por concretar las cuestiones que nos han comentado, quién hace uso de nuestro Sistema Nacional de Salud? Por un lado estarían los europeos y por otro lado quizás Portugal, Francia, y me mencionaban que las provincias, las ciudades autónomas limítrofes por el sur, como son Ceuta y Melilla. Sí, bueno, nosotros hemos encontrado que existe, bueno, pues se ve que existe cierto turismo sanitario transfronterizo en las fronteras. Sin embargo, en Francia pues no es muy significativo, pero sí que es muy significativo en las provincias. Cuanto más al sur, más importante es este tipo de turismo sanitario. Y es muy importante y muy destacado en las provincias de Ceuta y Melilla, donde encontramos pues que del total de servicios que se prestan, pues aproximadamente el 80% se destina a mujeres embarazadas que vienen aquí a dar a luz, o sea, que cruzan la frontera para dar a luz con la garantía de que van a obtener una asistencia sanitaria de calidad. ¿Detraen estas atenciones sanitarias a esta población un porcentaje importante de fondos públicos, Esther? Bueno, del resultado de la tesis y de las investigaciones de Alejandra, la respuesta casi podríamos decir que un porcentaje importantísimo no detraen. Es verdad que el Tribunal de Cuentas hizo un estudio sobre cómo se establecían, porque hay un sistema de copago y de facturación, por ejemplo, entre los usuarios de la tarjeta europea, los europeos que están en España y que reciben servicios sanitarios de nuestro sistema público. Y lo que detectó fue pues importantes deficiencias. Por ejemplo, deficiencias relacionadas con que no se facturaban todos los servicios que se hacían. De hecho, por ejemplo, encontró que Alemania facturaba a España como un 700% más, cuando en realidad hay más alemanes que reciben servicios sanitarios en España que al revés, ¿no? Esa es una de las deficiencias que detectó. Detectó también algunos problemas de excesos de usuarios en Francia y Portugal. Existía un sistema de pago con Gran Bretaña que se basaba fundamentalmente en estimaciones y no en costes reales. Bueno, pues todo ese tipo de cosas hace que es que el problema no es que estos turistas detraigan de nuestro sistema fondos que minoren después la calidad asistencial para los residentes nacionales, sino que lo que existe es una mala facturación de estos sistemas y que es donde realmente las comunidades autónomas deberían de incidir, ¿no? Y de mejorar. Y quizás de gestión, ¿no? Para controlar esa contabilización adecuada, ¿no? Eso es. Desde luego la crisis, una de las oportunidades que ha tenido es porque en esto parece que se está mejorando bastante. Si fuese adecuadamente facturado, decíamos, no tendría por qué suponer una merma de los fondos públicos, Alejandra. Efectivamente, así es. La realidad es que el problema está en que las facturas ni siquiera llegan a los países que han emitido esos turistas. O sea, que la facturación se realiza, pero digamos que queda ahí acumulada en unas estanterías y se pierde en el proceso. O sea, alguien sí que se contabiliza que se realiza ese servicio médico, pero los papeles quedan ahí aparcados. No siguen, no hay una continuidad. Y en cualquier caso, si se hace, pues se hace a modo de bloque sin un detalle pormenorizado de las atenciones que se han dado. Con lo cual, si los países que están emitiendo estos turistas, Francia, Alemania, Italia, pues en algún momento dicen, pues esto no me cuadra, no estoy de acuerdo, no hay ninguna contabilidad exhaustiva que permita a España decir, oye, si esto pertenece a fulanito de tal, que vino tal día y se operó de esto. Porque si se factura en bloque. Entonces hay muchos problemas, porque claro, pagar a nadie le gusta. No le gusta a Francia, no le gusta a Alemania, no le gusta a nadie le gusta. Con lo cual, pues hay muchos problemas de gestión y de contabilización. La verdad es que la situación, tal y como se ha estudiado en la tesis, no es lo mismo en unas comunidades autónomas que en otras, porque incluso algunas comunidades que sí reciben muchos visitantes, curiosamente, en cambio, esos turistas no están haciendo especialmente un uso abusivo o intenso del sistema de salud público. Sí, bueno, así es. Hemos encontrado que, por ejemplo, Canarias, por ejemplo, Baleares, pues no tiene un porcentaje importante de asistencias a residentes extranjeros.
Entonces, bueno, eso también nos ha hecho pensar y nos ha dado lugar el indicio a que, bueno, hay una parte importante de lo que llamamos turismo sanitario que realmente no lo es, sino que pertenece a inmigrantes que vienen a España a instalarse, que no tienen tarjeta sanitaria todavía y que son facturados como extranjeros, pero que en realidad son residentes. O sea, tenemos este problema también con los datos, porque nosotros manejamos unos datos de no residentes. Entonces, son personas que van al sistema sanitario sin su tarjeta de salud. Pero claro, hemos encontrado que existe correlación. Es decir, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, donde hay un porcentaje importante de inmigrantes, pues resulta que hay muchas atenciones a personas no residentes. Entonces entendemos pues que hay una correlación entre las atenciones sanitarias a no residentes y los que efectivamente sí son residentes. A lo mejor también gente pues que se trae un primo, pues que reside y se trae un primo y entonces ese primo es atendido y vive ahí mientras tanto y luego se vuelve a su país de origen. ¿Está estudiado el gasto, por ejemplo, que hace un turista que viene por motivos sanitarios, pero que además tiene que hacer una serie de gastos durante su estancia en nuestro país? Según el tipo de turista del que estemos hablando, el que utiliza el sistema de público, los que lo utilizan, como decíamos antes, con unas intenciones un poco buscadas, ¿no? Como sería el caso de Marruecos con Ceuta y Melilla. Bueno, lo que hemos encontrado en la tesis es que en realidad este tipo de que llamamos turista sanitario no es tal turista, sino que es, vamos a decir, indigente sanitario. Es una persona que en su país de origen no recibe una sanidad adecuada, no recibe una sanidad de calidad y viene a España buscando unos servicios que de otra forma no podría acceder. Entonces hemos encontrado que en realidad el tipo de persona que viene a ser atendida intencionalmente es una persona que no proviene de Europa generalmente o no proviene de los países de la Unión Europea, sino que más bien pues proviene del norte de África o también se ven algunos indicios de Perú, algunos países de Sudamérica. Gente normalmente que tiene vínculos con España, que posiblemente tenga familiares en España y que de esta manera pues ha tenido noticia sobre la forma en la que funciona aquí el sistema sanitario, sabe que puede acceder fácilmente a él y bueno, pues viene buscando algo que no tiene porque no puede acceder a él, porque no tiene recursos y porque en su país de origen no existe. Entonces, no es que venga aquí como con jeta, vamos a decir, sino que viene como último recurso para recibir un tratamiento que a lo mejor de otra manera no podría recibir y se encontraría en una situación pues de vulnerabilidad sanitaria. En cualquier caso, no son datos muy importantes en relación a lo que son los presupuestos del sistema público español. No es un gasto excesivo. Yo creo que en eso también quizás hay confusión en cuanto a la opinión pública. Sí, vamos, desde luego la tesis en esto es clara. Lo que entendemos, porque no sé si ha quedado claro que nosotros la tesis se refiere sobre todo al turismo sanitario dentro del sistema público de salud, dentro del sistema nacional, ¿no? Y queríamos estudiar ese aspecto peyorativo, negativo del sistema de aquellos que vienen a hacer uso de nuestro sistema y nuestra idea era poder calcular el coste que suponía eso a las arcas públicas. Y el resultado es que el número de personas que hacen uso intencionadamente de nuestro sistema de salud no es tan elevado ni tan preocupante ni consume tantísimo de nuestro sistema de nuestro sistema público. En cualquier caso es verdad que hay un turismo sanitario que, como ha explicado Alejandra, este turismo sanitario público se produce sobre todo con aquellos pacientes en los que existe un diferencial muy importante de calidad asistencial, de calidad sanitaria, ¿no? Por ejemplo, en Ceuta y Melilla, en estas ciudades autónomas, es muy frecuente que haya una atención, sobre todo en patologías relacionadas con los partos, con la maternidad, con los problemas de la mujer, ¿no? Y como decía Alejandra, pues luego también hay otro turismo sanitario que son estos familiares de inmigrantes que ya están aquí establecidos y que se traen a algún familiar porque ha tenido algún problema de salud en su país y aquí en España sabe que lo van a curar o que lo van a tratar, por lo menos. Entonces, efectivamente, desde el punto de vista económico no es preocupante ahora porque afortunadamente nuestro sistema de salud, a pesar de todo, es un sistema que está bien financiado,
pero bueno, yo creo que es algo que las autoridades también tendrán que tener presente y tendrán que ayudar en estos países de origen para reducir esa brecha asistencial. En cualquier caso, el sistema sanitario español es un sistema de calidad, no se ve afectado en principio por estas cuestiones y sigue siendo ese potencial del que hablábamos al principio para el turismo de salud. Esther Méndez, ¿está España aprovechando las oportunidades que brinda este fenómeno de la salud en España, de nuestro sistema de calidad? Bueno, vamos a ver. El turismo de salud, sobre todo entendiéndolo desde la perspectiva de la asistencia privada, es decir, gente que viene aquí a hospitales privados o a centros privados a recibir tratamientos relacionados con la salud o con el bienestar, es hoy en día pues uno de los mercados que yo creo que tiene más potencialidad de crecimiento y que España está en unas condiciones buenísimas para ser uno de los países bandera en este tipo de turismo. ¿Por qué razón? Pues en primer lugar, porque España, por ejemplo, cuando nos vamos a datos de la Organización Mundial de la Salud, vemos que en los rankings de países por salud está en los primeros puestos. Es decir, es el 7º país en el mundo en salud de sus habitantes, ¿no? Y esa salud no solo es recibida por los sistemas públicos, sino también por el sistema privado. Y en segundo lugar, porque desde el punto de vista turístico también es una potencia, es decir, nosotros tenemos unas condiciones innatas para el turismo. Esas condiciones que se centran fundamentalmente pues, en nuestra geografía y clima, ¿no? Que tenemos sol, tenemos un gran litoral, tenemos unas condiciones culturales y de patrimonio que hace que también seamos focos de atracción. En los últimos años se ha desarrollado mucho también lo que es el turismo gastronómico, ¿no? Nuestros cocineros son conocidos internacionalmente. Bueno, tenemos unas condiciones que hace que a todos estos elementos de turismo podamos unir también el turismo de salud. Falta mucho porque yo creo que es un mercado, primero, que es muy novedoso, segundo, que las grandes compañías hospitalarias privadas lo han empezado a explotar, es un fenómeno relativamente reciente y todavía nos falta posicionarnos a nivel mundial, pero desde luego el futuro es muy bueno. Bueno, no nos queda mucho más tiempo, pero vamos a continuar hablando también de la investigación que ha hecho Alejandra Giraldo. ¿Debería España especializarse en algún área concreta? Bueno, pues España, la realidad es que el gobierno español está tomando parte activa en la especialización de España en el turismo sanitario. Sin embargo, las iniciativas privadas ya se están concretando en todo el tema de la fertilidad asistida, porque en España se aprobó en el 2006 una ley que favorece cualquier tipo de tratamiento, o sea, vamos a decir que tiene una ley mucho más abierta que los países de nuestro entorno. En España, por ejemplo, una mujer, independientemente de cuál sea su estado civil, puede acceder a una fertilidad asistida. No hace falta estar casada, cosa que no ocurre ni en Francia, ni en Italia, ni en otros países de nuestro entorno. Entonces, mujeres solteras vienen a España a ser inseminadas. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los homosexuales. O también existe en España la técnica de fertilización post-mortem. Siempre que el esperma haya sido congelado, pues en España puedes utilizarlo, cosa que no ocurre en otros países de nuestro entorno. Entonces están surgiendo un montón de clínicas privadas que dan servicio a estas personas extranjeras que no pueden acceder a estos tratamientos en sus países de origen. Entonces, de forma privada, las clínicas, pues satisfaciendo este servicio, esta necesidad, pues han surgido. Bueno, vamos a terminar con una conclusión muy de tesis. Principales conclusiones en su trabajo de investigación sobre el turismo sanitario en el ámbito público en España. Bueno, pues en el ámbito público la realidad es que no es un fenómeno preocupante, que no detrae muchos recursos, que sí existe el turismo sanitario, sobre todo en zonas fronterizas en las provincias que están situadas más al sur, especialmente en Ceuta y en Melilla. Y en el ámbito privado, pues que es una oportunidad que España debe aprovechar, que ya en cierto modo está aprovechando, pero que debería
ponerse a disposición más recursos públicos para fomentar la marca España dentro de este ámbito, porque hay países que ya están aprovechando realmente, como Tailandia, como Colombia, donde hay toda una estrategia empresarial apoyada por el sector público. ¿Alguna recomendación a la doctoranda Esther Méndez? Pues ninguna, porque como habréis visto está sobradamente preparada, conoce en profundidad el tema y vamos, lo va a hacer estupendamente y espero que alcance la máxima calificación. Bien, pues muchísimas gracias a nuestras dos invitadas. Les recuerdo que hoy hemos hablado de turismo sanitario y de turismo de salud en España con Alejandra Giraldo, investigadora del Departamento de Economía Aplicada de esta universidad, que lee su tesis el próximo jueves, día 4 de febrero. Y también hemos contado con la participación de Esther Méndez, que tutoriza esta tesis y que es directora del Departamento de Economía Aplicada de esta universidad. Éxito y hasta una próxima ocasión. A las dos. Buenos Muchas días. gracias.